Bueno, muy buenos días. Quiero partir por agradecer a Carla González por invitarme al CIOP, a todos los organizadores en representación de ella. Saludar también a las autoridades de la empresa portuaria Valparaíso, de los terminales portuarios, al representante de la Armada aquí, con quien trabajamos mucho, a todos los colegas ingenieros, principalmente, y a todos ustedes, y también al equipo técnico que está aquí presente y que nos apoya en que esto pueda funcionar, a la prensa que está presente, porque al final son los que hacen que lo que aquí digamos tenga alguna repercusión un poco más, no sé si masiva, pero más amplia. Quería hacer dos comentarios a partir de las exposiciones o planteamientos que se hicieron antes. Cuando Hernán Alcayaga mencionaba en su discurso, digamos, en su relato a Francisco Javier Domínguez, recordé las clases con él, que me tocaron en Ingeniería Hidráulica, en Hidráulica Aplicada 1 y 2. Tenía ya unos 80 años de haber tenido en esa época, que nos enseñaba cómo medir el escurrimiento superficial en ríos y canales usando bolitas de oveja. No voy a ser más expresivo. Era un hombre muy práctico y una de las cosas que a nosotros nos irritaba a los alumnos es que él era más rápido con la regla de cálculo que nosotros con las incipientes calculadoras que había en ese momento, aunque había malas lenguas que decían que en realidad don Francisco Javier se sabía de memoria todos los ejercicios de su curso y que por lo tanto sabía los resultados. Y acusaban de competencia desleal, cosa que nunca se le dijo al profesor, ¿no es cierto? Esto era un rumor de pasillo. Y lo segundo que quería recordar, lo que quería comentar es que yo quiero mucho este lugar, este puerto, porque hice mi tesis de grado aquí sobre un estudio de factibilidad para transformar el puerto de Valparaíso en un terminal de contenedores. Estoy hablando hace 42 años. Porque ustedes los jóvenes que están aquí ven estas cajas que están en todos lados y eso fue una revolución tecnológica en su época. Y en este puerto se movían la carga general con ganchos, ¿no es cierto?, fraccionada. Así que fue un desafío interesante, aprendí a conocer la estructura, porque me tocó también el análisis estructural de los espigones, ¿no es cierto?, del molo de abrigo, en que incluso en los planos aparecía ingeniería con J. Así que bueno, dejemos eso atrás, estamos hoy día en otro momento, en otro escenario, y la verdad es que yo, dicho eso, voy a hablar poco de ingeniería en realidad, sino que voy a tratar de dar un contexto global de dónde estamos parados, porque me parece que hoy día es lo más importante para iniciar un evento como este dando contexto. Y el principal contexto que voy a dar es internacional. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que vivimos momentos de incertidumbre, aunque esta palabra está un poquito manoseada ya. La pregunta que yo me hago, que quiero hacerle, es si realmente esto es nuevo, o hemos vivido con la incertidumbre mucho tiempo. Hace unas 3 semanas, Martin Wolf, del Financial Times, en el Global Trade Day de Sudamericana, que algunos habrán estado, lo habrán visto, está disponible en su página web, les recomiendo que miren las exposiciones, son muy buenas. Además yo me robé algunas láminas de esa exposición. Decía algo bien interesante, decía que en los años 80 pocos pensaban que el Imperio Soviético desaparecería a la década siguiente. 1990, me tocó estar a mí casualmente en Moscú, justo en la Glasnost, ¿no es cierto?, cuando Gorbachev guiaba, ¿no es cierto?, y la Unión Soviética, y la aparición del primer McDonald's, me acuerdo, había una cola de varias cuadras. Pero ¿quién diría, ¿no es cierto?, que 10 años después el imperio desaparecería completamente, o que China sería una superpotencia el 2020, o que habría una crisis financiera global a partir de los papeles sucios de los sistemas inmobiliarios en Estados Unidos, o que habría una gran crisis económica basada en una pandemia, o que habría una guerra en Ucrania? O sea, lo que quiero decir que esto, como el futuro es impredecible, una de las frases que se dice es que no hay que hacer predicciones de nada, sobre todo sobre el futuro. Entonces, nosotros creo que no vamos a comprender lo que va a pasar, sino que tenemos que prepararnos para ese proceso de cambio permanente, aprendiendo a ser flexibles. Es decir, creo que no es el mundo el que tiene que cambiar, sino que nosotros tenemos que cambiar nuestro mindset para aprender a vivir en ese mundo tan particular. Bueno, aquí lo que muestro es el crecimiento anual de comercio de bienes y servicios, ¿no es cierto?, que tiene una caída brutal a partir de la pandemia y tiene una recuperación brutal después.
Y estamos en un periodo, en un momento, ¿no es cierto?, en que, bueno, no se lee mucho, pero están los diferentes tipos de carga y se ven, ¿no es cierto?, las proyecciones que uno hace sobre cómo se va a movilizar. No son tipos de carga, es la carga general. Son 3 proyecciones distintas que se hacen, pero todas más o menos parecidas en que vamos a llegar a una cierta estabilización que se acerca a lo que existía el 2016-2017. Evidentemente, este gráfico es un reflejo, o más bien muestra la causa de las disrupciones que hemos tenido en la cadena logística a nivel global, con demoras de los buques, con aumentos de precio, con incertidumbre respecto a los itinerarios. Este gráfico muestra la presión, miren, abajo dice, la presión sobre el sistema logístico global, o supply chain global. Pero no es la presión lo que muestra, que tiene un indicador que ustedes lo pueden consultar allí, sino que lo que muestra es la desviación estándar del valor promedio de la presión, es decir, la variabilidad. Si la presión es alta sobre el sistema logístico, la variabilidad es enorme. Y sigue más o menos el gráfico típico, ¿no es cierto?, que tuvimos de la prepandemia, pandemia y pospandemia, y por lo tanto todavía no se terminan lo que podríamos llamar en ingeniería eléctrica, ¿no es cierto?, las reverberancias de este proceso, ¿no es cierto?, de este transiente. Ahora, más encima de la pandemia que causó encierros, ¿no es cierto?, cierres de puerto, la política COVID-0 de China fue fundamental en la disrupción de la cadena logística. Ustedes saben que Puerto Shanghái, no, el puerto, en un terminal del puerto de Shanghái había un contagiado de COVID y se cerraba ese terminal, y un terminal de puerto de Shanghái mueve más carga que todos los puertos de Chile. Por lo tanto, el efecto sobre toda la cadena logística fue brutal. Ustedes se acuerdan de esas fotografías con cientos de naves a la espera, ¿no es cierto?, de la gira, esperando ser atendidas, fundamentalmente en la costa oeste de Estados Unidos y en China. Pero más encima, bueno, dice la guerra de Ucrania, me gustaría decir la invasión de Rusia sobre Ucrania, que implicó sanciones comerciales de los países de la OTAN, otros impactos en la cadena logística, problemas con la alimentación, necesidad de movilizar equipos militares, ¿no es cierto?, una inversión un desvío de fondos financieros muy fuerte, ¿no es cierto?, al abastecimiento de armamento por parte de OTAN a Ucrania. Bueno, la amenaza cibernética es una de las más relevantes hoy día. Y el tema de los alimentos, por un lado escasez y por otro aumento de precio, como hemos visto el impacto en Chile sobre el precio del aceite y otros insumos. Yo creo que todo esto malo, por ejemplo, el alza de costo de energía, el aumento de costo, la escasez de productos, la inflación, es todo muy malo. La única parte pequeña, ¿no es cierto?, buena, es que se ha visibilizado la cadena logística. O sea, hoy día los chilenos saben que existe todo un sistema que permite que alimentos vayan a su mesa, o no vayan a su mesa, o vayan más caros a su mesa, ¿ya? Y estos son los factores. Chile importa, si uno ve, por ejemplo, arroz, carne, trigo, legumbre, azúcar, no se me ocurre nada más, está entre un 50 y un 80% de esos productos son importados, ¿ya? Y la mayor parte cerca del 80%. Por lo tanto, cualquier disrupción de la cadena, cualquier alza de costo a nivel global repercute inmediatamente en los alimentos y por lo tanto genera inflación. Ahora, una de las cosas que hemos tenido y que la pregunta es si se va a mantener o no es un cambio en la estructura de la demanda. O sea, lo que pasó cuando ocurrió la pandemia es que se redujeron las actividades de servicio y aumentaron el intercambio de bienes. Todos los que estamos aquí probablemente a lo mejor compramos una pantalla de computador o una cámara para el Zoom, o tal vez una máquina de ejercicio, un escritorio que nos faltaba en la casa. Es decir, todos bienes, y ni que hablar de los bienes médicos, ¿no es cierto?, los productos médicos, alcohol, mascarilla, etcétera, ¿no es cierto?, equipos médicos sofisticados para los hospitales. Por lo tanto, hay un desvío de los recursos invertidos o gastados en servicios hacia la inversión en bienes, lo que provocó un shock de stock, ¿no es cierto?, de falta de stock en los productos internacionales y falta de stock en Chile. O sea, ustedes iban incluso medicamentos, ¿no es cierto?, iban a la farmacia, a varias partes y decían, no hay. O sea, agua oxigenada, no hay, pero ¿cómo no hay agua oxigenada? Bueno, son todas esas cosas que de nuevo nosotros damos por sentadas,
pero que cuando faltan nos damos cuenta que hay todo un proceso detrás para conseguirlo. Entonces, los gastos de consumo personal en Estados Unidos, por ejemplo, que es un demandador de productos tremendo, cayó muy fuerte, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿en qué medida? Y se recuperó muy fuerte por el shock de demanda que hubo primero. Primero hubo una contracción del stock, pero luego hubo un shock de demanda que presionó nuevamente sobre el stock, por lo tanto, en los precios. Y al lado derecho aparecen los índices de congestión, los índices de congestión en Norteamérica y en Europa. Y lo que se ve es que todavía son indicadores que están altos y que no han comenzado aún a descender, si es que descienden algo o mucho. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí dice cambios de hábito. Es decir, cuando pasan estas cosas, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que son mejores que otras, o que preferimos, o nos acostumbramos, y por lo tanto cambian las prácticas de consumo. Entonces la pregunta es si vamos a volver a la normalidad, a una normalidad distinta, ¿no es cierto?, o a un fenómeno aún incierto. Lo que uno puede predecir es que hay una serie de prácticas, por ejemplo, en la mano de obra. Todo lo que se ha ajustado en mano de obra, ¿no es cierto? Mano de obra calificada, que es difícil de conseguir, muchos trabajadores, ¿no es cierto?, que no están disponibles para hacer ciertos tipos de trabajo porque han encontrado otras posibilidades, ¿no es cierto?, en los sistemas de redes, en los sistemas de transacciones a través de Internet. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero por ahora la situación no está para nada estabilizada en términos de congestión portuaria. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, uno de los índices, y esto lo dijo Rolf Haven, el CEO de Hapag-Lloyd el otro día en el Congreso, ¿no es cierto?, en el evento de la Sudamericana, muestra, ¿no es cierto?, las variaciones de congestión que existieron entre 2021 y 2022, en el segundo trimestre. Ahí están, ¿no es cierto? Y salvo la costa oeste de Estados Unidos, que tiene un descenso, el resto, ¿no es cierto?, mantiene niveles importantes, y a pesar de que se ve una pequeña baja ahí, estamos un 8,3% por encima de lo que era antes del 2021, ¿no es cierto? Y no vemos todavía una posibilidad de estabilización. Déjeme decir algo aquí también. El sistema logístico, desde el punto de vista marítimo, era tan eficiente, pero tan eficiente que la holgura de capacidad en naves era cerca del 3% antes de la pandemia. Entonces, cuando tú tienes un shock, ¿no es cierto?, de demanda post-pandemia, es imposible abastecerla con esa flota. Y sería ineficiente económicamente tener una flota más amplia. Es como cuando nosotros queremos hablar todos por celular simultáneamente cuando hay un terremoto. O sea, es ridículo tener un sistema permanente a esos costos, solo para una contingencia que podemos a lo mejor resolver de otra manera. Y los encargos que se hicieron de naves para construir nuevas naves, ustedes saben, los astilleros toman 2 o 3 años mínimo en construir una nave, y los costos de las naves subieron del orden de 7 a 10 millones de dólares original a niveles de 20 a 30 millones de dólares, el costo de una nave, de nuevo por un tema de presión de demanda. Y el otro fenómeno que tuvimos fue la falta de contenedores vacíos, una cosa insólita, es decir, ¿quién habría imaginado que faltarían cajas en este mundo? Claro, con itinerarios más largos de las naves, más o menos 20% más del tiempo navegando o esperando espacios de atraque, el equivalente es decir que había un déficit de contenedores del 20%. ¿Por qué? Porque los contenedores estaban dando vueltas, ¿no es cierto?, y no estaban en los depósitos para tomar más carga. Entonces, ese problema yo diría que está superado. Salvo contenedores reefer, ese problema está superado. Y hoy día el problema inverso, como todos se pusieron a hacer cajas, contenedores como locos, hoy día en Estados Unidos hay problemas de espacio de almacenamiento para tanto contenedor vacío. ¿Dónde los ponemos ahora? Eso muestra las fluctuaciones que hemos vivido en este periodo, que esperamos se estabilice. Y el último ingrediente de toda esta marea que he tratado de exponer es la inflación, que es global. O sea, hay mayores costos de producir y exportar, un mayor gasto de los consumidores también. Esto tiene que ver con los retiros, ¿no es cierto?, de la AFP, con los bonos IFE y con muchos otros estímulos a nivel global que se han dado, porque Chile no ha sido el único, ¿no es cierto? Ha habido estímulos a nivel global y como ustedes saben, la inflación es una enfermedad contagiosa que cuesta mucho erradicar. Así que vamos a pasar un buen tiempo, probablemente un par de años, con este fenómeno, lo cual tiene un impacto muy fuerte sobre los consumidores. Entonces, lo que nosotros podamos hacer de cadena logística para reducir costos ayuda directamente de nuevo a la mesa de las familias de los sectores más necesitados. Por lo tanto, yo diría que tenemos un rol técnico, económico, pero también social. Siempre lo hemos tenido, pero hoy día se revela con más
significación. Bueno, ahí están los indicadores de inflación, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y este gráfico estatista muestra dónde habrá más inflación este año y muestra en rojo. Bueno, no es casual, no, Venezuela, ¿no es cierto?, y Argentina estaban ya en un ciclo inflacionario realmente en espiral, ascendente, pero vemos que entre 5 y 10% la mayor parte, ¿no es cierto?, de las áreas, salvo la zona China, Unión Soviética, con cerca del más del 20% de inflación. A su vez, ¿no es cierto?, las monedas latinoamericanas se han ido devaluando respecto al dólar, porque la inflación en Latinoamérica ha sido mayor que la de Estados Unidos y por otra parte ha habido una búsqueda de asegurarse en el factor dólar de muchos inversionistas en América Latina, ¿no es cierto?, que han corrido sus capitales hacia el exterior, en particular en Chile. Y si miramos, ¿no es cierto?, el peso chileno es de los que ha sufrido la mayor devaluación en la última época, aunque ese gráfico muestra, bueno, ese gráfico está un poquito, está en julio, ¿no es cierto?, está mostrando un poco de recuperación. La OECD tiene una proyección de inflación, ¿no es cierto?, en 2023 que está ahí, ¿no es cierto?, a diciembre y a septiembre. Son bien optimistas porque miren la reducción que estiman entre septiembre y diciembre, por ejemplo, para la eurozona o para Alemania. O sea, hay proyecciones de reducción de la inflación. En países va a ser menos o más, va a tener un periodo más largo o más corto, pero esto debería también estabilizarse. Si ustedes ven todos los factores que yo he mostrado, todos son un poquito volátiles y con predicciones diferentes sobre qué va a pasar en el futuro, lo cual es bastante lógico. Y también sobre la proyección de las economías latinas, ¿no es cierto?, en el año 2002, en que se ven crecimientos muy, muy pequeños, con periodos momentáneos de decrecimiento económico. Y lamentablemente, yo no soy economista, pero sé por los economistas que una de las pocas formas de controlar la inflación es apretando el consumo. ¿Y a quién afecta esa situación? A los hogares de menores ingresos, ¿no es cierto?, que ven alzas de costos y no ven alzas de ingresos. Y por lo tanto tienen que ahorrar más, tienen que preocuparse más porque bueno, algunos de nosotros tal vez tenemos un poquito de ahorro que ponemos por aquí y por allá, las familias de bajos ingresos gastan todo, y los subsidios también, ¿no es cierto?, y no ahorran, y por lo tanto el impacto de inflación es muy, muy directo hacia ellos. ¿Cómo estamos hoy? Con un shock de demanda algo amortiguado, me refiero al shock de demanda post-pandemia, algo amortiguado. Hay una mayor oferta de buques y contenedores de carga seca, que es lo que había en la pandemia. No estabilizado, pero lo hay disponible. Los itinerarios sí se han ido regularizando, sigue habiendo congestión, aunque un poco a la baja. Las tarifas también es un factor importante, ¿no? Las tarifas han subido de los transportes marítimos enormemente, varias veces. Es decir, un contenedor, dependiendo del destino, podría subir de $2.000 a $20.000, hoy día tal vez a $7.000, dependiendo, insisto, de los volúmenes, de los contratos que tengan con las navieras. Y un factor importante respecto a las tarifas es que en general los exportadores e importadores les agradaba bastante la tarifa spot, porque puede uno tener un comportamiento oportunista, en el buen sentido oportunista, es decir, capturar las oportunidades que se presentan en ocasiones. Claro, y con esta alza de costos tremenda, dice, bueno, pero ¿cómo pueden alzar? Bueno, spot, oferta y demanda, problema, ¿no es cierto?, de congestión. Entonces dicen, bueno, ahora quisiéramos, ¿no es cierto?, ir a contratos de más largo plazo. Pero no a estos precios. Entonces, yo creo que los clientes, los productores, los exportadores y los importadores van a esperar un poquito y van a llegar a acuerdos con las navieras en niveles de precios más bajos que los que hay hoy día, pero en contratos de mediano a largo plazo. Y eso también a las navieras les interesa, porque esta volatilidad tan grande nadie la quiere. Entonces, si cada parte sacrifica un poco en función de tener un poquito más de certidumbre, podría suceder. No estoy diciendo que eso vaya a suceder, no estoy proyectando, tengo que tener mucho cuidado porque soy presidente de un gremio. Entonces, nadie vaya a interpretar que yo estoy dando indicaciones respecto de lo que tiene que hacer nadie. Estoy haciendo análisis solamente. Si no, la Fiscalía Nacional Económica me va a decir, usted está promoviendo, ¿no es cierto?, comportamientos coordinados, ¿no es cierto?, de parte de las navieras. La logística terrestre está aún bajo gran presión, y ya voy a entrar en Chile, y lo voy a mencionar, y por lo tanto
bueno, hablé de la tendencia a asegurar el contrato y yo creo que esperar la normalidad anterior es algo que no es posible, como ya mencioné. Y más encima, para que ustedes salgan deprimidos al break, la IMO, ¿no es cierto?, quiere reducir las emisiones de óxido de azufre que provoca el transporte marítimo con un contenido en el fuel oil de máximo 0,5, una baja muy importante por razones muy justificadas, que es problema ambiental, cambio climático, etc. ¿Cuál es el objetivo? Reducir las emisiones, pero eso tiene efectos. Nosotros estimamos que la disminución de capacidad de la flota mundial va a ser de un 10% al menos entre 2023 y 2024, ya sea por desguace de naves que no pueden ponerse en ese estándar, como por readecuación para que las naves puedan operar en esos estándares. Probablemente muchas que no van a poder abatir completamente las emisiones van a tener que reducir velocidades. Y con eso vamos a tener ciclos más largos y problemas en los itinerarios. Y la proyección de crecimiento, había una proyección de crecimiento de la flota o de la capacidad y hoy día se habla de un 8 o 9% más abajo de las proyecciones que se habían hecho en forma tradicional sin considerar el factor IMO. Y obviamente va a haber impacto sobre los costos, porque todo esto alguien lo va a cobrar, ¿cierto? De nuevo no estoy dando señales de que las navieras tengan que cobrar nada, pero yo creo que es bastante obvio que alguien va a pagar esto. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, los exportadores, los importadores, las economías de los países, probablemente también con un, no impacto tan grande, pero con una tendencia, con una ayuda, ¿no es cierto?, al impacto inflacionario. ¿Por qué he mostrado esto? Porque yo creo que es imposible hoy día hablar del contexto nacional sin hablar de la realidad internacional que nos está marcando muy fuerte. Y sobre esa realidad que mostré, tenemos poca capacidad de acción desde Chile. No podemos cambiar las costumbres de los consumidores norteamericanos, no podemos cambiar la política COVID-0 de China, no podemos construir más naves en Chile, por lo tanto somos una economía chica, dependiente completamente del comercio exterior, tanto en la venta, en la exportación como en la importación, y vamos a tener que vivir con eso. Por lo tanto, todas las discusiones y conversaciones que estamos teniendo y hemos tenido con exportadores y con importadores, muchas de ellas son a título de información y de comprensión de la realidad del entorno, que es lo que yo he tratado de mostrar. Pero actuar sobre el entorno va a ser bien difícil desde nuestro mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí localmente? Bueno, relativamente poco para cambiar la tendencia, pero aquello poco que podemos hacer deberíamos hacerlo, sobre todo en un contexto de tanta presión. Y lo que hemos mostrado otras veces, y no lo quise mostrar mucho, no, porque muchos de ustedes han estado en algunas presentaciones y además están en la web y se van a aburrir si vuelvo de nuevo con las fricciones transaccionales, solo relatarlas, ¿no es cierto? Esta cadena lo que muestra es desde el origen, ¿no es cierto?, de una carga que se deposita en el puerto, supongamos de importación, ¿no es cierto?, en que en cada etapa hay una cierta, lo que llamamos fricción transaccional. Es decir, nosotros no quisiéramos que esa etapa existiera. Lo que quisiéramos es que un producto que llega se teletransportara de alguna vía directamente a la mesa de un consumidor, pero eso no sucede en la realidad todavía. En el metaverso a lo mejor puede suceder, pero en el mundo real todavía no. Y eso, cada etapa introduce una fricción. Yo diría que la disponibilidad de equipos, de grúas, de puertos es muy alta en Chile. Yo creo que la política que se hizo allá por los años 90, en que nos tocó participar sobre la participación de privado en puertos, ha sido sumamente exitosa. O sea, tenemos las instalaciones que tenemos y los equipos que tenemos gracias a eso, aunque pensamos que hay que revisar esos procesos licitatorios, incorporar, ¿no es cierto?, las diferentes novedades que ha habido en el sector y la experiencia también. Los costos de transacción en esa parte son competitivos, diría yo, comparados internacionalmente. Sobre la disponibilidad voy a hablar un poquito más. Disponibilidad de puertos sí, pero el acceso al puerto dificultado, voy a hablar ahora mejor, por factores climáticos, ¿no es cierto? El cambio climático ha cambiado las condiciones del mar, ¿no es cierto?, del oleaje, y tenemos un desafío mayor en Chile porque nuestras costas están orientadas, nuestros puertos están orientados a una dirección adversa, ¿no es cierto?, en este momento. Y es muy importante, creo, el trabajo que estamos haciendo las empresas portuarias con los concesionarios, con la Armada, para buscar fórmulas público-privadas para mejorar la disponibilidad de puertos, que lamentablemente es muy mala. Y eso no para ahí, y aquí hay mucha pega para los ingenieros presentes, hay que hacer obras de abrigo, ¿no es cierto?, pensando en esa perspectiva de largo plazo. Y eso requiere mucha inversión y mucho conocimiento.
La parte administrativa, me refiero a todo el tema papeleo, ¿no es cierto?, y sistema público que tiene que controlar el acceso a las cargas. La aduana ha mejorado mucho, porque a partir de la pandemia, estas son las consecuencias buenas que tenemos de la pandemia, se ha terminado buena parte del papeleo, ¿no es cierto?, que existía. Y hoy día los sistemas son mucho más funcionales, electrónicos, y permiten agilidad. ¿Se puede mejorar? Sí, pero hay un salto bien interesante. Bueno, la transferencia al sistema de camiones o de carga, ahí tenemos problemas. Si nosotros tenemos de 24 horas, 8 horas de camiones que no funcionan, eso es un golpe, un impacto tremendo para la cadena logística. Hay un turno de camiones que no opera y no opera por condiciones de seguridad. Tal vez lo único que podría decir uno es, bueno, mira, si hay contenedores vacíos, operen en ese horario porque nadie se va a robar un contenedor vacío. Pero el riesgo para los conductores es real y eso es parte del contexto de los problemas de seguridad que tenemos en Chile. Entonces, no se puede acusar a los camioneros de no querer hacer un trabajo que puede implicar la vida de un chofer, como ha pasado. Y se ha sofisticado, ¿no es cierto?, la forma de estas pandillas y estas mafias, ¿no es cierto?, que persiguen ciertos contenedores específicos, que saben dónde están, ni que hablar del narcotráfico. Entonces, ahí tenemos un desafío enorme. Todo el sector público y el sector privado. Hay muchas áreas trabajando, algunas que no voy a mencionar, pero hay muchas iniciativas en función. Y ahí le corresponde un rol a la Armada, a las empresas portuarias, a los terminales, a la PDI, a la Fiscalía Nacional, con quien también nos coordinamos. Y aquí aparece un ferrocarril. Me parece un poco un chiste, digamos, es por completar la imagen. La verdad que los ferrocarriles de carga en Chile son, perdón la expresión, un chiste respecto de lo que las necesidades del país requieren. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos planificación de largo plazo del sistema portuario y decimos vamos a hacer una ampliación en San Antonio o vamos a hacer una ampliación en San Vicente, donde sea, uno dice, sí, perfecto, pero ¿qué es más eficiente? ¿Una línea férrea de alto estándar de carga que movilice carga entre la quinta y la octava región? Y entonces tener un balance, ¿no es cierto?, de las ofertas portuarias y administrar la demanda, o construir una ampliación en un puerto particular. No lo sé. Yo no lo sé. Tampoco he visto estudios que lo digan. Entonces, la planificación de inversiones, los planes de inversión y los planes maestros portuarios, el calendario referencial de inversión y los planes maestros portuarios, tienen que ser actualizados, creemos nosotros, por parte del Ministerio de Transportes, las autoridades que correspondan, pero tienen que ser actualizados pensando en un contexto más global. Si aquí el concepto de competencia de los puertos, ¿no es cierto?, en Chile es un concepto que habría que discutir. La competencia genera eficiencia, me refiero a competencia de los terminales, está muy bien, pero en la planificación portuaria del Estado, hacer competir puertos con puertos no me queda tan claro que sea lo más eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Creo que inversión en accesos viales, recuperación del tercer turno de los camiones con medidas de seguridad, inversión fuerte en sistema ferroviario y calendario referencial de inversión y planificación de mediano y largo plazo, considerando todas las variables del sistema de transporte. Bueno, creo que es lo que tenía que decirles por ahora, por limitación de tiempo también, y no sé, a los organizadores me preguntaron si había un momento de comentarios, consultas o algo, no lo sé, yo estoy disponible. No lo hay, me dice, se levanta el excelente locutor que tenemos y me amenazó de que tenía que terminar aquí. Así que muchas gracias a todos.